El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos: «Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, el anís y del comino, pero descuidan lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que tenían que practicar sin descuidar aquello. Guías ciegos que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera los vasos y los platos, mientras que por dentro siguen sucios con su rapacidad y codicia. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso, y así quedará también limpio por fuera». Palabra del Señor. Queridos hermanos, bienvenidos a esta Eucaristía. Qué alegría encontrarnos el día de hoy para alimentarnos de la palabra del Señor. El apóstol San Pablo, en la primera lectura que les escribe a los tesalonicenses, nos da a conocer sobre aquel día del Señor. Al inicio de la predicación de San Pablo se hablaba mucho del fin, se hablaba mucho de los últimos días ya. Y la gente estaba muy preocupada por esto, en que llegaba ya el fin. Y San Pablo trata de orientar bien al pueblo, porque no era como la gente pensaba. Igual manera se ha vivido en este tiempo, querido hermano, de pandemia. Usted haya escuchado que se habla mucho del fin de los tiempos, que ya estamos en el fin de los tiempos. Incluso han salido algunas profecías de personas que han tenido supuestas revelaciones. Usted se acuerda de unos audios que circulaban a través de las redes, donde decía que busquen en la Biblia unos pelos, unas pestañas para que los cocine contra el virus. Ha de recordar muy bien una falsa profecía inventada de los protestantes. Son profecías satánicas que vienen del mundo protestante, supuestamente reveladas por Dios. Otra profecía que apareció también, no recuerdo la fecha, pero hablaba de un día calendario, hablaba que no salga porque el que sale en ese día va a morir. Son profecías que vienen del demonio de Satanás, reveladas al mundo protestante para que ellos se encarguen de difundir cosas falsas, como ya lo vienen haciendo. Entonces, viene de Satanás todas estas cosas. El cristiano verdadero, hermano, tiene que estar preparado para no caer en engaños. Y las predicaciones protestantes de estos tiempos se habla justamente del fin ya. Estamos, dicen, en los últimos tiempos. Mire las pestes, mire esto otro, estamos en los últimos tiempos. Pero ¿qué es los últimos tiempos? Eso es lo que no se explica. Cuando yo les he preguntado qué es los últimos tiempos para usted, no saben qué responder. Porque no saben, no conocen las Escrituras. Entonces, los últimos tiempos es para meter miedo a la gente, para meterle miedo a la gente, para decirle: estamos en los últimos tiempos, arrepiéntase de eso. ¿Pero arrepiéntase de qué? Le piden al católico que se arrepienta de ser católico, eso le piden. Arrepiéntete de ser católico, venga a nuestra secta y aquí te vas a salvar. Queridos hermanos, esa es una predicación para llevar a la conversión a través del miedo. Dios nos llama a nosotros por amor. Dios nos llama a nosotros a alegrarnos en Él. Y eso dice el Salmo: alégrense los cielos y la tierra. ¿Por qué tiene que alegrarse el cielo y la tierra?
El Salmo mismo lo responde. El Señor reina, reina el Señor, es el Rey. Él es nuestro Dios, nuestro Padre. Él es el Rey. Y tenemos que estar alegres porque Él es nuestro Dios y Señor. Y hacer su voluntad al estilo que nos ha enseñado Jesucristo, no al estilo que practicaban los fariseos, los escribas de aquellos tiempos. No, como un fariseo, un escriba, vivía su supuesta religiosidad, su fe. ¿Cómo la vivía? A través de ciertas reglas, ciertas leyes que ellos mismos se hacían, aparte de los mandamientos, se hacían ciertas normas, como por ejemplo lo del sábado, lo de lavarse las manos, de no acercarse a un cadáver, etcétera, porque se volvían impuros. Ellos trataban estas leyes de cumplirlas a cabalidad. Las cumplimos a cabalidad, pero descuidaban incluso el diezmo. Daban el diezmo y otros exigían el diezmo. Era muy riguroso esto, que tenía que dar usted el 10%. Y ahí se quedaba toda la religiosidad de ellos, toda su fe se centraba en estas leyes pequeñas. Pero descuidaban lo más importante, dice Jesucristo, les dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del anís, del comino, es decir, de todo lo que sembraban, de todo lo que cogían tenían que dar el diezmo. Y Jesús les dice: pero descuidan lo más importante de la ley. Vamos a ver qué cosa es lo más importante de la ley, antes que estas otras cosas pequeñas. La justicia. ¿La justicia para con quién? Para con mi prójimo, para con mi hermano, con mi pueblo, la justicia. ¿Y qué es la justicia? Es ver que todos tengamos lo necesario, que todos nos llevemos bien, que todos hagamos el bien, que yo no haga mal a nadie, porque no es justo. No hay justicia cuando yo hago daño a mi hermano, cuando yo le ofendo, yo le lastimo, yo le destruyo su dignidad. No estoy siendo justo. Cuando yo trato de ofender a los demás, de hacer lo que no está bien, eso no es justo. Entonces, los fariseos no practicaban la justicia, y Jesús nos llama a practicar la justicia a nosotros. Practiquemos la justicia, no descuidemos la justicia, de ver que los demás estén bien. Otra cosa, la misericordia. Se había descuidado la misericordia, es decir, de amar a los demás, de ir un poco más allá a veces de la justicia, de ir más allá de lo justo, porque a veces por ser justos podemos castigar al otro, pero cuando hay misericordia, vamos al fondo del problema, comprendemos las razones, y si tenemos que ayudar, ayudamos. Eso es misericordia. Conmovernos ante el sufrimiento de los demás, que tengamos misericordia. Como en este tiempo, queridos hermanos, se ha tratado, como los fariseos, de cumplir ciertas leyes pequeñas, pero lo más importante a veces se la ha descuidado, ¿verdad? Entonces descuidamos cosas más importantes. A ver, de repente en nuestra casa, ¿no es cierto? En nuestra casa, la familia, a lo mejor se tiene problemas por cosas pequeñas. A lo mejor usted tiene problemas con sus hijos porque le hicieron una travesura por ahí. Y usted tiene problemas por eso. Tiene problemas porque le quebraron un vaso en la casa, se quebró un vaso y usted ya está a lo mejor con enojos. Pero no se molesta cuando hay que acudir a escuchar la palabra de Dios. Lo más importante se descuida cuando tenemos que hacer oración en familia, ¿verdad? Ahí no exigimos eso. Pero cuando son cosas pequeñas, a veces podemos armar un tremendo problema descuidando lo más importante, que es la palabra de Dios. Y descuidamos estas cosas.
Algo así vivían los fariseos, algo así pasaban ellos, ¿verdad? Como se nos ha dicho en este tiempo de pandemia, el cuidado para no contagiarse, distanciamiento, lavarse las manos, etcétera, y un poco de cosas. No salga de casa. Y qué bien que se lo cumple. Hay personas que lo cumplen muy bien, pero cuando se nos dice distánciate del pecado, ahí no, vuelta, ahí ya no. Ahí quiere estar pegado al pecado, pegado a lo malo. Lávese las manos. Bueno, me lavo las manos a cada rato. Pero cuando hay que lavar el alma, cuando hay que limpiar el corazón, cuando hay que lavar la conciencia para que no haya basura, ahí ya no. ¿Se da cuenta? Las cosas pequeñitas, a veces exigentes. Gente que yo le he preguntado, ahora que ya hay cómo venir a la iglesia, ¿por qué no viene a la misa? No, por el contagio no voy a la misa. Pero bien se los ve por el parque, se los ve paseando, se los ve jugando, bien se los ve por ahí, bien están ahí ya no ven los contagios. Para la iglesia, no, ahí me contagio. Hermano, contágiate de la palabra de Dios, contágiate del amor de Dios, contágiate de las cosas buenas. Sí, de eso no queremos contagiarnos. Queridos hermanos, pon tu vida en manos del Señor, que eso es lo más importante. ¿Y sabe qué más dice que se descuida? La fidelidad. Se descuida tres cosas: la justicia, la misericordia y la fidelidad. El hombre no quiere ser fiel a Dios porque le cuesta ser fiel a Dios. Es duro ser fiel a Dios. Más fácil es ser infiel. A veces nos quejamos, las parejas se quejan, los enamorados se quejan cuando no es correspondido su amor. Es que no me correspondes el amor que yo te tengo. Y por eso, pues, se discute, se tiene problemas. Pero ¿le correspondes tú el amor que Dios tiene por ti? ¿Le sabes corresponder a Jesucristo ese amor extremo que lo ha llevado hasta la muerte en la cruz para que tú tengas vida porque Él te ama? ¿Le has correspondido a Jesús ese amor tan grande? Ahí discute, ahí practica, hermano, esa correspondencia de amor que a veces el ser humano reclama. Ahí pon en práctica todo esto, el amarle a Dios, queridos hermanos, que es lo más importante. Lo menos importante no lo pongamos como lo más importante, ni lo más importante como lo menos importante. Pongamos las cosas en orden y valoremos lo que tiene más valor, que son las cosas de Dios, porque esas nos dan vida eterna. Que Dios te bendiga, hermano.